Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Gracias a todos los que estamos aquí el día de hoy a celebrar el Día del Señor. Hemos estado hablando la semana pasada, ¿verdad? O más bien terminamos convencidos de que cuando Jesús llega a la vida de una persona, Él llega y cambia todo. Él llega a la vida y a mí se me viene a la escena aquella en la que Él llega al templo y se da cuenta de que está toda esta gente vendiendo animales y ganando dinero adentro del templo, y Él se enoja y vuelca las mesas y hace que la gente se salga de ahí. Yo pienso en ese momento cuando una persona recibe a Cristo. Jesucristo entra en su vida, entra en su corazón y comienza a ver todo ese desorden y vuelca las mesas y comienza a hacer limpieza. Él nos hace que nuestra vida dé un giro de 180 grados. Comenzamos a ser personas diferentes. Comienza a cambiar tus pensamientos, tu corazón, tus relaciones, la administración de tu dinero, tu ética de trabajo, tu ética ministerial, tu compromiso con Él crece. Tu entendimiento del Evangelio, tu mente comienza a transformarse. Y eso entre muchas otras cosas. Yo he visto de primera mano todas las cosas que el Señor hace en la vida de una persona. Lo he visto en mi vida. Veo para atrás y no me conozco, es la verdad. De hecho, he llegado a El Salvador a visitar cuando murió mi padre y tampoco me conocían mis amigos. ¿Verdad? Llegaban donde mí y llegaban con la intención de encontrar a aquel Rafael, ¿verdad? Que era desordenado y pues se llevaban el chasco de que ahora era un aleluya. Una persona que confía en Dios, ¿verdad? Que le ama y que ya no hace lo que hacía antes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no es algo que yo hice, ¿verdad? No me estoy gloriando y ustedes tampoco pueden gloriarse. No es algo que ustedes están haciendo. Ustedes colaboran de alguna manera, pero es algo que Él hace, ¿verdad? La gloria es para Él en cuanto a lo que está haciendo. Tenemos esta confianza y nos persuadimos en lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comienza esa obra en ustedes cuando ustedes se convierten, y ahorita ustedes son una persona y comienza ese proceso. Yo he visto gente cambiar muchísimo, llegar quebrados, llegar con ideas tontas en la cabeza y comenzar a ser personas diferentes, ¿verdad? Con una concepción del mundo completamente volteada. Y el Señor comienza a trabajar en esa mente y en esos corazones, esas personas que tienen ese deseo de salirle adelante a otras personas. Ahora son personas que de repente hasta permiten que otros abusen de ellos porque saben de que no es así como debería de ser. No es así como el reino de Dios es. No es de tomar ventaja, no es de salir adelante. Comienzan a cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser. Y nosotros sabemos que el día de Jesucristo vamos a ser todos perfectos, ¿verdad? Él va a seguir perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo, pero mientras el día de Jesucristo no está aquí, nosotros somos obras en proceso, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo va a alcanzar en esta vida. Ahora, el proceso se puede acelerar o el proceso se puede completamente estancar. He visto personas que llegan al Señor con una fuerza y ellos se dan cuenta de lo que han logrado a través de Jesucristo y comienzan a trabajar duro por ser otra persona, a esforzarse. Y hay otros que han hecho estorbo al Espíritu Santo y han dicho, no, yo voy a seguir siendo el mismo que soy porque yo así soy. No se convencen de que Jesucristo ha hecho algo maravilloso en sus vidas y comienzan a estorbar la obra del Espíritu Santo, a hacer estorbo, ¿verdad? Entonces fíjese, con la finalidad de crear conciencia el día de hoy de la necesidad de colaborar en ese proceso, vamos a estudiar la carta de Tito. Es una carta cortita. O sea, quería decir libro para que rimara, le iba a decir un libro cortito, ¿verdad? Pero no, es carta, entonces es cortita, ¿verdad? Y son solo 3 capítulos y ustedes los pueden leer en un momento, es rápido. Pero entenderlo, ¿verdad? Profundamente, sí requiere mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes observen ahora
y le va a aparecer en pantalla el gol de esta semana. El gol de esta semana y de la siguiente, pero creo que no va a ser la siguiente porque la siguiente viene Rafael Canadá. Pero va a ser la siguiente después de que Rafael esté aquí, va a ser creo ya 1 de mayo. Va a ser el siguiente domingo después de la venida de Rafael Canadá. Y entonces vamos a por 2 semanas a observar de cerca las características de los hombres de Dios. ¿Para qué? Para comenzar a imitarlas, ¿verdad? La Biblia nos muestra hombres de Dios, ¿verdad? Y ese va a ser el gol de esta semana y de la semana después de la venida de Rafael Canadá. Se van a dar cuenta cuando ustedes vayan leyendo, y según el estudio que tengamos, que la gente de Creta no eran gente extraordinaria, ¿verdad? La gente de esa isla eran un grupo de personas que habían creído en Jesucristo y que, como usted y como yo, quieren avanzar en esa relación con Jesucristo. Quieren, ¿verdad?, ser personas diferentes. Lo quieren. Gente común y corriente. Entonces nosotros nos podemos identificar con esa gente. Gente con muchos problemas, pero que estaban conscientes de la necesidad de cambiar el mundo, de cambiarse ellos. Ellos sabían que necesitaban cambiar. Estaban siendo los mismos, pero había una necesidad latente de cambio. Y nosotros todos tenemos esa sensación dentro de nosotros. Cuando nosotros nos vemos en situaciones diarias y vemos nuestra reacción y después nos ponemos a pensar que somos cristianos, nosotros decimos, sí, creo que no hubiera reaccionado de esa manera. Creo que esa no es la reacción de un cristiano. Creo que esa no es la manera como Jesucristo se hubiera agradado que yo me comportara. Las palabras que yo dije, ¿verdad?, me hacen ver mal y hacen ver mal a mi Señor. Y comienzan a darse cuenta de que hay una necesidad de cambio personal, pero también nos damos cuenta de que hay una necesidad de cambio generalizado. El mundo en el que vivimos. Esta semana puse un post, ¿verdad? Los que miran lo que pongo en Facebook. Sacó CNN una cartelera de todos los tiroteos que han habido en un mes. Están por todos los Estados Unidos. Hay un problema en el corazón de las personas. La sociedad necesita cambiar. La sociedad necesita a Jesucristo. Y nosotros lo vemos. Y nosotros decimos, sí, pero es que esta gente no quiere oír. Y esta gente no quiere cambiar. Y nosotros no podemos hacer nada. Y nos sentimos impotentes. Decimos, ¿qué podemos hacer nosotros para ser agentes de cambio? No podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer algo. Podemos comenzar por nosotros y podemos comenzar por nuestra casa. Así es como se cambia la sociedad. La sociedad no la va a cambiar usted diciéndole al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Porque esa es la lucha que toman muchos cristianos. Los va a ver los cristianos con pancartas afuera, ¿verdad? Y haciendo relajo, porque quieren que el gobierno, siempre le quieren poner la responsabilidad a otra persona, a una entidad. La responsabilidad es de nosotros. Tú tienes que cambiar. Tu casa tiene que cambiar. Y cuando tú y tu casa cambien, la sociedad comienza a tener un cambio sistemático. Es un dominó. Empujas la primera pastilla y se vienen todas. ¿Verdad? Yo recuerdo que estábamos viendo con mi esposa una serie donde se estaba dando una situación así, que la gente estaba frustrada por la situación. Es una serie chilena. Y por supuesto los estudiantes eran chilenos y estaban en Chile. Y ellos estaban quejando de la situación de la escuela en la que estudiaban, una escuela pública. No, de hecho, parece que tenía un encargado, pero era medio pública, el gobierno se la daba a que la manejara una institución, y ni el gobierno ni la institución hacía lo que necesitaban hacer para que hubiera lo necesario para operar. Los muchachos no tenían agua potable para poder beber del grifo, del chorro. Los muchachos no podían ir al baño porque ni siquiera había agua para poder ocupar los servicios. Las aulas no tenían paredes, sino que estaban abiertas. Ellos entraban y estaba abierto todo.
no tenían computadoras, cuando ahora es un mundo digital y todo el mundo necesita las computadoras y como le dice a mi hermano Pablo, el abuelo Google es necesario. Entonces, ellos estaban frustrados porque ellos decían que no podemos hacer nada por cambiar esto. A veces nos sentimos así, que nosotros no podemos hacer nada, que el que está más arriba y el que está a cargo es el que tiene que hacer las cosas. Pero en la vida cristiana y en la sociedad no es esa la manera como funcionan las cosas. Nosotros debemos de ser los agentes de cambio. Está en nosotros, ¿verdad? Es frustrante ver cuando la sociedad no se está comportando de la manera que debe de comportarse. Pero es peor todavía cuando vemos a otros cristianos comportándose de manera errónea. Porque nos damos cuenta entonces, los que sabemos, que la sociedad no va a cambiar. Porque los cristianos estamos comportándonos como el mundo. Por eso es que hablamos hace meses, ¿verdad? Estábamos en Mateo 5 hablando de yo soy la luz del mundo y estaba diciéndonos Jesús de que nosotros éramos la luz del mundo en ese pasaje. Y yo les expliqué cómo es que nosotros éramos la luz del mundo, cómo es que nosotros éramos sal y luz. Nosotros venimos a hacer esas cosas, es necesario, porque necesitamos salar la tierra, necesitamos cambiar nuestro mundo, necesitamos cambiar nuestra actitud, ¿verdad? La Biblia nos muestra una y otra vez que nosotros, gente normal y corriente, podemos cambiar el entorno en el que vivimos. Lo podemos cambiar. Tenemos ese poder. Se nos ha conferido poder, ¿verdad? Para que nosotros como iglesia comencemos a crecer y a cambiar, se necesita un proceso que se llama discipulado. Y el discipulado no es lo que tenemos en la mente, porque en todas las iglesias se mete la idea equivocada de que el discipulado son un par de clases. E incluso yo mismo ayudo con el error, porque a veces les digo vamos a recibir discipulado, ¿verdad? Porque ya ese nombre tiene el programa. Pero el discipulado es algo más que solamente unas clases, ¿verdad? No es algo que se hace ni siquiera en la iglesia. No es indispensable que sea en la iglesia. Discipulado es un esfuerzo consciente que realizamos constantemente como individuos, donde quiera que estemos, de ser lo que Cristo nos encomendó a hacer. Se trata de que Dios te ha salvado para liderar el mundo, pero de una manera diferente, no como lo hace el mundo. Si tú eres padre y eres cristiano, ahora tú tienes el poder de liderar tu familia y ser de influencia para tu familia, ser un ejemplo, que ellos te miren y que ellos te sigan. Si tus hijos no te están siguiendo, hay un problema. Quiere decir que tú no estás siendo el líder que debes de ser. Estás fallando como líder en tu casa. Si tú eres jefe y ahora eres cristiano, tienes una oportunidad grande de ser la luz para la gente con la que trabajas, de enseñarles el camino, de influenciarlos a las personas que trabajan para ti. Si tú eres empleado y ahora eres cristiano, tienes ahora el poder de influenciar a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo. En inglés se dice coworkers, y estaba buscando la palabra traducida, pero hay unas palabras que no se pueden traducir bien. Pero tus coworkers o tus trabajadores, amigos, compañeros de trabajo, a ellos los puedes influenciar si tú eres un empleado. Si tú eres un maestro, puedes influenciar a tus alumnos. Y miren, la lista sigue y sigue y sigue. Porque nosotros estamos puestos en el mundo para ser de influencia. Para eso estamos puestos. El requisito básico es tener una relación con Jesucristo, ¿verdad? Y que aceptes ese reto de ser discipulado. Y eso vamos a ver ahorita. Vamos a comenzar con la exposición de este pasaje en Tito. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a leer al unísono como lo hacemos siempre. Va a ser, para los que lo quieran buscar en sus Biblias, es Tito 1 del 1 al 9. Tito 1 del 1 al 9. Libro chiquito, les va a costar encontrarlo. No es que su Biblia no lo tiene, ahí está, ¿verdad? Leamos todos juntos
Tito 1, del 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es lo que dice nuestro Señor el día de hoy. Tomen asiento. Comienza diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Miren cómo comienza la carta a Tito. Comienza como casi todas las cartas de Pablo. Casi todas comienzan así, con un saludo. Él comienza saludando, ¿verdad? Y se llama a sí mismo siervo de Dios. Si van a Filipenses, que él mismo la escribió, van a ver que dice siervo de Jesucristo. Esta es otra razón más para que nos demos cuenta que hay deidad en Jesucristo, porque si ustedes saben que la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque o sirve a uno y odia al otro, o lo contrario. Entonces, si Pablo quisiera a Dios y Jesucristo fuera algo diferente de Dios, entonces él estaría separando, ¿verdad?, su preferencia en dos personas. No puede haber dos señores. Entonces lo que está mostrando Pablo aquí es de que el Señor Jesucristo y Dios son una sola cosa. Hay deidad en Jesucristo. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Él dice: yo soy siervo de Dios y soy siervo de Jesucristo, en dos diferentes libros. Pueden buscar Filipenses 1, así comienza. Él y nosotros sabemos que Él sirve a un solo Dios. El primer requisito, el primer versículo, deja al descubierto el primer requisito de un hombre de Dios, y lo van a ver en pantalla. Características de los hombres de Dios. Tienes que creer en Jesús. Es necesario ser creyente para poder ser un hombre de Dios. La persona que te diga que es un hombre de Dios pero no cree en Jesucristo, pues no es hombre de Dios. Pablo dice siervo de Dios, pero para poder servir a Dios hay una precondición, ¿verdad? Debes creer a Dios conforme a la fe. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y la fe en quién es que se pone? No se pone en Pablo, ¿verdad? No se pone en nadie más. El puente y único camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, ¿verdad? Así es como dice, Él es el camino, no hay otro. Entonces Él es la puerta, por ahí es donde entramos. La mayoría de aquí somos creyentes. Entonces no les digo esto porque, ¿verdad?, lo estoy tratando de convencer en creer en Jesucristo, sino que hay una razón adicional. ¿Por qué les estoy diciendo que hay que ser creyente? ¿Por qué es necesario ser creyente? ¿Por qué es necesario? Porque nadie que no crea en algo puede recomendárselo a otra persona. ¿Sí o no?
La idea detrás de la gran comisión que Jesús nos entregó en Mateo 28:20 es que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Es que vayamos y le hablemos a otra persona de Jesucristo. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de Jesucristo si tú no has probado a Jesucristo? Si Jesucristo no ha funcionado en tu vida, no lo puedes recomendar. Tú no puedes decir, mira, te recomiendo esos zapatos si tú nunca te has puesto esos zapatos. No puedes. Tienes que probar algo para poderlo recomendar. Por ejemplo, si tú pruebas esta dieta de contar calorías, yo he visto personas que le funciona y me dicen, mira, deberías de hacer la dieta de contar calorías porque a mí me ha funcionado. O sea, ya lo probaron, les funcionó, ¿verdad? Entonces lo recomiendan. Pero yo no le puedo decir a otro, mira, te recomiendo la dieta de contar calorías. Se puede ver que no lo he probado. Se vuelve evidente, ¿verdad? No la ha probado. Entonces, o si no, me pueden decir, si la probaste no te funcionó. Pero las personas solo pueden llegar a la fe en Jesucristo por medio de tu palabra. Lo que tú les dices a las personas, ¿verdad? Y es una palabra de Dios que tú repites porque estás convencido, ¿verdad? Porque eres creyente. Fíjese que la acción de repetir la palabra de Dios se llama predicación. Y eso es lo que dice el versículo 3. Si usted lo voy a leer, versículo 2 y 3 van a estar en pantalla. Dicen, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y esto no es una cosa exclusiva de Pablo. Esto es una cosa de cada creyente. Se nos ha sido encomendada la palabra de Dios, se nos ha sido entregada en nuestras manos. Es algo que nosotros debemos de, ¿verdad?, hacer. Así que el primer requisito claramente es creer. ¿Creer para qué? Para poderlo presentar a otros. Si no crees, ¿cómo vas a presentarlo? O si lo presentas, pues no estás convencido, no te ha servido, no lo has utilizado, ¿verdad? Y la gente llega a creer por medio de las personas que han creído y que han obedecido la palabra el mandato de llevar la palabra. Eso es prestar un servicio a Dios. Eso es lo que te vuelve en parte siervo. Y es curioso que Pablo se llama a sí mismo siervo. Y quiero que sepan algo. El servicio a Dios es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Y el proceso de crecimiento, el cual yo les acabo de decir que se llama discipulado, es voluntario. Yo he escuchado pastores decir de que el discipulado es empujadito. Así dicen, es que es empujadito. La gente primero no quiere, hay que empujarlos, hay que motivarlos. Yo creo que no es empujadito. Otros dicen que no es empujado, sino que es alado, ¿verdad? Que uno se pone enfrente, dicen, yo los he escuchado, uno se pone enfrente y uno ala a las personas. Yo creo que no es alado. No es empujadito y no es alado tampoco. Yo creo que tiene que ser automotivado. Hermanos, si una persona no tiene la voluntad de cambiar, no lo puede cambiar ni su madre. Se los digo de verdad. Y de verdad que hay madres que quieren cambiar a sus hijos, que oran por sus hijos, que se ponen de rodillas delante del Señor y sus hijos, ¿verdad? Dios en su misericordia les conteste. Pero hay muchachos que, ¿verdad?, no quieren cambiar. Y también, ¿verdad?, así como hay hijos rebeldes, también hay maridos que están desviados. ¿Sí o no? Hay maridos desviados. Y muchos cristianos, hasta pastores, ¿verdad? Me di cuenta el otro día que se deshizo una iglesia porque el pastor, basura, un cristiano que se para en el frente, que está en un púlpito, no puede estar haciendo las cosas que hace el mundo. No puede. Y créame que ese es un llamado que tenemos todos los cristianos. Todos. Pero el que está enfrente, más. También hay esposas insubordinadas. Se le montan a los maridos. No es, ¿verdad? La gente viene a la iglesia, pero la gente no quiere cambiar su manera de ser. Tiene que haber una decisión en tu corazón. Tiene que nacer de ti, ¿verdad? No es que
fíjate, alguna persona te pueda forzar a hacerlo. No te pueden forzar. Entonces, le va a poner en pantalla ahorita características de los hombres de Dios. Tienes que creer en Jesús y tienes que ser discipulado voluntariamente. No porque te mandó tu papá, ¿verdad? No porque te trajo arrastrado tu esposa, ¿verdad? No porque tu marido, ¿verdad?, te lo puso como condición de no dejarte, ¿verdad? O sea, ninguna cosa que condicione el discipulado va a funcionar. La persona que no quiere cambiar no va a cambiar. Tiene que tener el deseo en su corazón de ser una persona diferente. Debes desearlo tú. Vale la pena invertir en el tiempo en una persona que desea ser discipulada. Vale la pena. Vale la pena. Para ser discipuladas, las personas deben hacer una cosa más. Lo van a tener ahí, ¿verdad? Tienes que reconocer la fuente de la autoridad. Y esto es bien importante. Es bien importante. Para ser discipulado o discipulada, debes reconocer la fuente de la autoridad. Fíjese cómo dijo, cuando Pablo comienza la carta y comienza a hablar, él no abre la boca solamente para saludar. Él está estableciendo su autoridad y la gente no se da cuenta de esto. Por eso yo les digo, la carta la pueden leer en 2 minutos, pero yo estoy seguro que no han entendido ni las primeras palabras de lo que él está hablando. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Dios. Eso es lo primero que dice. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No está estableciendo su poder, está estableciendo su autoridad, porque hay una diferencia entre poder y autoridad. Yo creo que se los he mencionado antes. Por ejemplo, si usted trata con su poder, con su fuerza, abrir la puerta de la instalación militar Cheyenne en Colorado Springs, usted no lo puede hacer. No puede. ¿Por qué? Puerta de entrada a ese búnker pesa 25 toneladas y puede resistir una explosión atómica de 30 megatones. O sea, la bomba de Hiroshima y Nagasaki tiene que explotar 1400 veces para que se raje. Usted no la puede abrir. Pero si usted llega con una carta con el sello presidencial, esa puerta usted la abre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una y la otra? En la primera usted quiere ocupar poder. En la siguiente está ocupando autoridad. Hay una diferencia entre poder y autoridad. Así que el hombre de Dios no quiere poder, sino que quiere autoridad. Lo que le estoy diciendo, yo no puedo forzar a nadie a cambiar, pero tengo la autoridad de decirle lo que necesita hacer. Lo va a escuchar y solo usted sabe qué es lo que a usted le corresponde, porque yo predico para todos. Pero usted sabe. Usted se ha examinado y en su corazón sabe qué es lo que le corresponde a usted y qué es lo que usted debe de hacer. El mundo quiere poder, nosotros no. Los cristianos no queremos poder. Si usted llega a un trabajo nuevo y le señalan a cualquier persona como su jefe, usted va a obedecer a esa persona. La va a obedecer. Y cualquier cosa que le diga que haga, la va a hacer porque es su jefe. Fíjese. Usted a esa persona le debe respeto y obediencia, ¿verdad? Esa persona no tiene posiblemente la fuerza y el poder de hacerte que lo hagas. Por ejemplo, si llega alguien, así como mi hermano Marcio, ¿quién va a tener la fuerza y el poder de hacer lo que haga algo? Si es un hombre grande y fuerte, ¿verdad? Pero, sin embargo, si una persona tiene la autoridad, si lo manda a hacer algo y el hermano lo va a hacer. Esa es la diferencia entre poder y autoridad. Es curioso que yo veo que la autoridad viene siempre de algo más arriba. Por ejemplo, en el jefe, lo que estábamos hablando, primeramente el búnker. ¿Quién da esa carta con el sello presidencial? Lo da pues el gobierno. Y ahora, este ejemplo del jefe. ¿Quién le da la autoridad a un jefe? La empresa.
A un hombre de Dios, ¿quién le da la autoridad? Viene de arriba. Viene de arriba. Si la policía te pone las luces, ¿qué haces? Tú miras esas lucitas azules tan hermosas, ¿verdad? En tu espejo retrovisor. Y no te puedes hacer el loco. No te puedes hacer el loco, porque cuando vengas a sentir vas a tener 10 de esas lucitas detrás de ti. Te vas a hacer a la orilla. Porque ese hombre tiene la autoridad de detener tu carro. No tiene el poder. Si se para enfrente a querer detener tu carro, lo arrollas. Pero tiene la autoridad de detener tu carro. Y la autoridad se la da el gobierno. Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cuál de los dos sustantivos es el que le da poder a Pablo? ¿Cuál de los dos sustantivos? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La gente piensa de que es el sustantivo apóstol. Y andan muchos cristianos, pobrecitos, pensando de que el poder viene de la palabra apóstol. Y entonces se hacen llamar apóstol ellos, porque quieren poder. El poder de Pablo no viene de la palabra apóstol. El poder de Pablo viene de la palabra siervo. 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 No comenzó su carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. No dijo eso. Dijo primero, lo primero. Pablo, siervo de Dios. Siervo es primero. No dijo su título, ¿verdad? Que era apóstol. No dijo su raza, no dijo Pablo judío de nacimiento. No dijo eso. No dijo Pablo de Tarso como para levantarse porque venía de una buena ciudad. Como que usted diga, yo soy nacido en Nueva York. Yo he visto, ¿verdad? Gente de Puerto Rico, por ejemplo, que no nace en Puerto Rico, nace aquí. Dice, yo nací en Nueva York, ¿verdad? Mucho orgullo. ¿Por qué? Porque es una gran ciudad, ¿verdad? Es como que diga también, yo nací en Beijing, nací en Milán, ¿verdad? Son grandes ciudades. Él no dijo, yo soy de Tarso. Y Tarso era un lugar importante en el tiempo de Pablo. Era un lugar donde era la unión de las vías comerciales. Era una ciudad muy importante. Pero no dijo, yo soy de Tarso. Pablo de Tarso. No dijo eso. No dijo tampoco Pablo, pupilo de Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro del tiempo de Pablo. Y el más caro. O sea, Pablo tenía plata. Pablo no era cualquier persona. Pero él no dijo Pablo, el del billete. No dijo Pablo, pupilo de Gamaliel. No dijo eso. Dijo Pablo, siervo de Dios. Siervo de Dios. De ahí viene el poder de los hombres de Dios. De Dios. Por eso son hombres de Dios. Un siervo es una persona que adora a Dios, que lo respeta y que lleva a cabo su voluntad en defecto de la suya. Ya tu voluntad quedó fuera de control. Y quien controla el barco de tu vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lleva a cabo un siervo su tarea? Identificando las necesidades de las personas que te rodean. No los deseos de las personas que te rodean, porque las personas quieren muchas cosas que no necesitan. Y te toca estar como el padre que tiene que decirle al bebé lo que no puede hacer. Pero los bebés son curiosos y ¿verdad? Miran un toma corriente y tratan de meter el dedo. Uno como padre, ¿verdad? No lo va a dejar que haga lo que quiere, porque lo que quiere no le conviene. Pablo se dio cuenta que la gente de Creta creía en Cristo. Habían creído, se habían dado cuenta de que Jesucristo era el rey. Se habían dado cuenta de que allí estaba la respuesta. Y yo no me puedo olvidar del momento que el pastor Bautista, que me habló hace ya 24 años, me presentó a Jesucristo. Él llegó a mi casa y me presentó a Jesucristo y me dijo, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú ahora no debes nada, pero debes de aceptar a Jesucristo, debes de aceptar su regalo de salvación. Él me lo dijo claro. Y a mí no se me pueden olvidar esas palabras. La gente de Creta llegó Pablo, dijo esas palabras, y se dieron cuenta de la verdad. Se dieron cuenta que en Jesucristo estaba la esperanza y que era el único que lo podía hacer.
El único en el que hay salvación es Jesucristo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. Pero se dio cuenta de que tenían una gran necesidad, que estaban inmaduros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaban metiéndose en el proceso del discipulado. No se estaban metiendo. Fíjese que le dice a Tito, y está aquí en pantalla: por esta causa te dejé en Creta. O sea que él ya había identificado la necesidad de la gente de ahí. Por eso te dejé ahí, eso te dejé haciendo. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Verdad? Aquí es donde vemos que creer y bautizarse no es suficiente. Creer y bautizarse es el principio del camino. Ahí comienza la cosa. Cree en Cristo y bautízate. Excelente. Eso es lo que queremos, que creas en Cristo y te bautices. Pero ahí comienza el asunto. Hay más que hacer. Porque la gente había creído ahí en Creta, pero estaban deficientes. Seguían siendo los mismos. No estaban cambiando y no estaban sirviendo a Dios. ¿Sí? Y eso lo podemos ver porque si usted mira, nosotros leímos ahora Tito del 1 al 9. Si usted lee el versículo 12, dice que los cretenses son mentirosos y ociosos. Y está hablando de todos los cretenses, y ahí se van en la colada los cristianos. Se hace un cristiano, ¿verdad? Sigue siendo mentiroso. ¿Qué clase de hombre de Dios es? No podemos ser mentirosos por ninguna razón, ¿verdad? Ni tampoco podemos ser ociosos. Y eso es lo que eran los cretenses, eran ociosos y eran mentirosos. Ociosos son aquellos que no quieren servir. Y es lo que estamos hablando ahora. No querían cambiar, no querían servir. Yo te propongo que no puedes ser un creyente que solo crea. Te lo propongo. No puedes creer en Jesucristo y quedarte ahí, atascado. Tienes que ser un creyente que quieras cambiar y que quieras servir. Tienes que tomar conciencia para que esto nazca de tu corazón. Tienes que ser alguien que ingresa voluntariamente en el proceso de discipulado. ¿Cuál es el resultado de una iglesia donde las personas no entran en el proceso de discipulado? Ahí lo ven. Iglesias enfermas. Iglesias con doctrinas falsas. Con gentes cuyo comportamiento manchan el nombre de Cristo. A veces se oyen en la iglesia de cosas que no se oyen ni en la calle. Los cretenses eran gente como tú y como yo. Necesitaban cambiar. Pero pastor, es que mire, fíjese que mi abuelo era mentiroso. Mi papá era mentiroso y entonces yo lo tengo en los genes. Claro, yo soy cristiano, entonces lo que hago yo es que solo digo mentiras piadosas, ¿verdad? Porque soy cristiano, pero sigo siendo mentiroso porque es herencia. No puedes decir mentiras. No puedes. Debes cambiar toda cosa que no agrade a Dios. Lo debes cambiar. Y fíjese que Pablo le pegó en el clavo porque estaban diciendo que eran mentirosos y no mentir está en la ley de Dios. Él está diciendo que no seamos mentirosos. Se lo traje en pantalla, Éxodo 23:7. Uno de los 369 mandamientos. ¿369? No, 613 mandamientos, perdón. 613 mandamientos de la ley de Dios. Dice, de palabra de mentira te alejarás. No mientas. Y entonces, ¿qué pasa si yo sigo mintiendo, pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo sigo mis genes? Pues, que Dios se enoja. Dios se enoja. Dios no está bien contigo. Tú estás mal con Dios. Y yo los reto, fíjense hermanos, porque yo sé que no todos son mentirosos. Los reto a que cambien eso por su pecado favorito. ¿Cuál es tu problema? ¿Verdad? Pastor, ¿qué pasa si yo sigo haciendo tal cosa?
¿verdad? Pongan ahí su pecado favorito. ¿Qué pasa si yo le sigo hablando a las mujeres con intenciones sexuales? ¿Qué pasa si yo sigo viendo a las mujeres, verdad, de una manera deshonesta, que me lleva a pensar en ellas fuera de lo que son almas que el Señor está buscando para salvar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo sigo haciendo trampa en mis exámenes? ¿Qué pasa, pastor, si yo sigo trabajando todo el tiempo solamente para acumular y acumular, y no estoy pensando en el reino de Dios? ¿Qué pasa, pastor, si yo sigo sin predicar? Hay tantas cosas que el Señor nos manda a hacer, y yo sé que no vamos a ser perfectos, pero tenemos que comenzar por algún lado. Busquen cuál es su problema y comiencen a atacarlo. Yo sabía cuál era mi problema. Cuando yo me convertí al Señor, yo dije, mi problema más grande es este y yo me voy a deshacer de él. Ahí comienzan las cosas. Ahí comienzan las cosas. Y sé que no soy perfecto. No lo soy. Pero me encuentro un problema y eso es para mí mi siguiente tarea, a deshacerme de eso, con toda la fuerza y con todo el corazón. No podemos estar en desobediencia del Señor ni mantenernos de esa manera. De manera que solo hay una decisión para ser un verdadero hombre de Dios: la decisión de ser siervo de Dios. Esa es la decisión que tienen que tomar hoy. ¿Quieren ser siervos de Dios? No es cosa que nadie pueda hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Muchas personas creían en Cristo cuando escuchaban a Pablo. Tito fue uno de ellos. Timoteo fue otro. Son dos jóvenes, dos muchachos, jovencitos. Uno de ellos tenía 15 años, dicen, calculan los estudiosos que tenía unos 15 años cuando creyó en Jesucristo. Muchachitos, que escucharon la esperanza en Jesucristo y dijeron, yo voy a creer en Él. Apostaron por el correcto. Y fíjese de que a Timoteo, Pablo le dijo algo bien interesante, que a mí me dejó pensando. Se los traje en pantalla. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos los cristianos le van a leer el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero no le leen lo que dice anteriormente. Dice, porque la gente quiere lo que Dios le da a uno, pero no quiere la responsabilidad. El versículo el pensamiento empieza desde el versículo anterior. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo les aconsejo a ustedes que aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, lo tienen, pero la llama parece un pilotito apagado que ya se está por apagar. Tenemos que estar en fuego, y no de la manera pentecostal. Tenemos que estar en fuego, con fuerza en el Señor, haciendo lo necesario para cambiar nuestras vidas. Pablo sabía que Timoteo era creyente. Eso no era una cosa de creer ya. Sabía que era creyente de corazón, como lo eres tú. Yo sé que no hemos venido a Cristo y, ¿verdad?, como algo que no importa. Hemos venido a Cristo de corazón. Pero Pablo no le dijo a Timoteo, mira, espérame que yo voy a llegar y te voy a volver a poner las manos. No, le dijo, tú aviva esa llama que tú tienes dentro de ti, que ya has recibido, que Dios te la ha dado. Avívala. Haz algo. Porque la responsabilidad de avivar el fuego de Dios que está en ti es algo que solo tú puedes hacer. Y para eso Dios te ha dado un espíritu de poder. Tú puedes cambiar, tú puedes ser un siervo de Dios. Tienes que tomar una decisión hoy. Así es. Para finalizar,
voy a invitarlos a creer en Jesucristo, porque ese es el primer paso y lo hacemos todos los domingos. El primer paso es crucial, como estábamos hablando con Pablo hoy en su clase. Los únicos malos son los que no se anotan en la carrera. Yo sé que yo no voy a llegar de primero en esta competencia. Estoy compitiendo con gente como Pablo. Pablo también hizo la carrera de la fe. Yo sé que no voy a llegar número 1. Ya me llevaron la delantera siglos y siglos de creyentes fieles, firmes en la fe. No voy a llegar primero, pero así sea el 10.000.000ésimo, yo voy a llegar. Yo te quiero invitar que hagas lo mismo. No puedes entrar, no puedes llegar si no te unes a la carrera. Entonces te voy a invitar primeramente a que te unas a la familia de la fe, mediante la creencia en Jesucristo, que murió por ti en la cruz, porque tú eres pecador, porque tú estás en deuda con Dios y porque Él pagó por esa deuda. Ya no eres deudor, ya no debes. Esa deuda está pagada, pero solamente si tú aceptas el regalo de salvación, el regalo de vida eterna que es en Jesucristo nuestro Señor. ¿Hay alguien que quiera que oremos juntos para recibir a Jesucristo? Levante su mano. Y fíjese, le voy a explicar cómo es la cosa, porque de repente la gente tiene vergüenza de levantar la mano. Y esto funciona de esta manera. Cuando nosotros nos casamos, nosotros agarramos a una mujer del brazo y comenzamos a caminar con ella por el pasillo. ¿Sabe para qué? Para que todo el mundo se entere que ella y tú tienen una relación. Todo el mundo se va a enterar que tú y ella tienen una relación, y ya no te importa que la gente se dé cuenta. Ya no es una relación de escondiditas. Ya no te importa que todo el mundo lo sepa. Eso es lo que estás haciendo cuando tú pasas al frente diciendo: yo quiero recibir a Jesucristo. Estás comenzando una relación de amor con el Rey del universo. Entonces tú vienes, caminas y te estás casando con Jesucristo. Eso es lo que estás haciendo. Estás diciendo: yo comprometo mi vida a ti. Y todo lo que le dices a tu esposa, que en la salud, que en la enfermedad, lo mismo le estás diciendo a Jesucristo. En todo tiempo yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar. Te voy a ser fiel. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador el día de hoy? ¿Habrá alguien? Dejo en sus corazones la inquietud de hacer esto, porque es necesario quien no lo haya hecho. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad de pararme al frente. Te doy gracias por poder llevar tu palabra de vida eterna a las personas. Te doy gracias por esta hermosa iglesia. Te doy gracias por los corazones de cada uno de los que están aquí, porque el día de hoy ya no son los mismos, porque se llevan contigo tu palabra sembrada en su corazón, y tu palabra no regresa vacía. Tu palabra germinará, y sea aquí o sea en otro lugar, tú vendrás a hacer efectiva tu promesa de que tu palabra no regresa vacía. Y yo pongo en tus manos las vidas de cada uno de los que estamos aquí, los que están en el proceso de discipulado, los que están entrando el día de hoy y aquellos que ni siquiera se han anotado para entrar. Que seas tú que guíes sus vidas, tú que nos das la salvación y todas las promesas de vida eterna. En ti estamos confiados, Señor, porque poder nosotros ninguno tenemos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Bendito sea nuestro Señor. Un aplauso a Jesucristo.